¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro curso de TypeScript y hoy le toca la oportunidad a los tipos null y undefined. Ojo con esto porque son dos tipos diferentes, ¿sí? No es lo mismo que nosotros digamos null a que asignamos el undefined. Son dos cosas diferentes. Vámonos al código, que es donde las cosas se entienden mejor, para ver cómo podemos manipularlos. Así que, let's go. Bien, vamos a crearnos entonces nuestro archivito. En este caso lo vamos a llamar, ahí lo tenemos, tipos null y undefined.typescript. Bueno, antes de arrancar nosotros debemos entender que existe una diferencia entre tener una variable en null y una variable en undefined. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, si yo tengo una variable llamada números y esta variable va a ser de tipo number, tranquilamente, ¿sí? Yo no le puedo asignar un valor undefined porque simplemente es un tipo diferente. Si yo pongo el mouse por encima, si yo coloco el mouse por encima, dice que el tipo undefined no puede ser asignado a un tipo number. ¿Por qué? Porque ya estoy, el tipo undefined es un tipo de dato independiente, así como lo es el tipo number. Entonces, undefined dentro de TypeScript es un tipo, digamos, autónomo, ¿sí? Es diferente y tiene el mismo peso que tiene el number, que tiene el string, que tiene el boolean, etcétera, ¿no? Por ende, no podemos asignar a una variable que es de tipo número, no podemos asignarle un undefined. Y acá me está diciendo que no puedo redeclarar la variable número por un tema de scope. Esto seguramente es porque tengo algún problema por allí en uno de los archivos donde ya estoy utilizando números. Y eso es porque lo tenemos acá en el archivo tipos number. Vamos a entrar a tipos number, que está acá. Y lo que vamos a hacer es, aquí se me olvidó hacerlo en su momento. Vamos a encerrar todo esto dentro de una función auto ejecutada. Y así nos quitamos ese dolorcito de cabeza del scope de las variables. Y acá pegamos la lógica. Ahora sí, cerramos esto y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá, ahora números me dice... claro, ahora este error que me está tirando es por lo que les explicaba hace un instante. Ya no me tira el error de la redeclaración del scope de números, de la variable número, porque ya la encerré en una función auto ejecutada, pero ahora me está diciendo justamente el error de que no puedo asignar un tipo undefined a un tipo number. Exactamente lo mismo va a suceder si yo, por ejemplo, tengo acá una variable, no sé, llamada string, que va a ser de tipo string, por ejemplo, y yo pretendo asignarlo como null. Por ejemplo, no voy a poder, simplemente TypeScript no me lo va a permitir y me va a decir exactamente lo mismo. Me dice que el tipo null no puede ser asignado a un tipo string. ¿Por qué? Porque tanto undefined como null son dos tipos independientes, tan independientes como lo son el number, el string, el booleano, etc. Ahora, aclarado este tema, vamos a empezar ahora sí a trabajar con nuestro undefined y nuestros null. Vamos a quitar esto, vamos a crearnos una variable llamada nulo y esta va a ser de tipo null. Listo, así de sencillo, ¿ven? Si le coloco el mouse por encima, me va a decir lo siguiente, que ya esto lo vimos en el video anterior. Más allá de que nosotros le estamos asignando el valor acá, el motor de inferencia de TypeScript no infiere sobre el tipo null directamente en nuestra variable. Él lo toma, bueno, le estás diciendo que es de tipo null a tu variable, por ende, yo infiero, no es que no esté infiriendo, pero no le está diciendo que es de tipo null, le está diciendo que es de tipo any. Eso es lo que está haciendo el motor de inferencia de TypeScript. Como dijimos en el video anterior, y reitero en este video, y creo que lo dije al principio también del curso, vamos a tratar de evitar en la medida de lo posible utilizar justamente el tipo any, porque esto nos puede a la larga dar resultados en nuestro código no deseados, es decir, nos puede dar resultados medio extraños. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Si yo quiero declarar una variable nulo o la variable que tenga el nombre que sea de Pepito, pero inicializarla en nulo, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, también lo aprendimos. Nosotros podemos decírselo a TypeScript de manera explícita y decirle que esto va a ser de tipo null. Listo. Ahora, si yo me paro arriba de la variable, ahora sí, esta variable nulo es de tipo null, efectivamente. Sin ningún problema y la hemos inicializado en null. Ahora, si yo me voy a crear otra variable acá, que la voy a llamar indefinida, esto va a ser igual a undefined, bueno, va a suceder exactamente lo mismo que sucedía con null.
El motor de inferencia va a tomar esto no como undefined, sino como any. ¿Por qué? Porque está indefinida el motor de inferencia lo toma como si nuestra variable está indefinida. Entonces, como está indefinida, listo, le asigno el tipo any. Si coloco el mouse por encima, efectivamente es lo que estamos viendo justamente ahora, ¿ven? Es de tipo any. Para solucionarlo es la misma vuelta que hicimos con null. Simplemente acá le vamos a decir 2 puntos y le especificamos que va a ser de tipo undefined. Problema resuelto. Si yo ahora le coloco el mouse por encima, me va a decir que es de tipo undefined. ¿Por qué? Porque se lo estamos asignando o declarando de manera explícita. Vamos a hacer lo siguiente, antes de que se me olvide, me pase lo de hace un ratito. Vamos a encerrar toda nuestra lógica dentro de una función auto ejecutada y así nos evitamos problemas de scope. Y aquí cerramos nuestros paréntesis, acá y acá. Listo. Ahí tenemos. Así nos evitamos ese problema del scope de las variables, que las puedo renombrar en otros archivos. Ahora, supongamos que nosotros necesitamos por alguna razón inicializar nuestra variable en null, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una variable, no sé, número, así vamos a llamarla variable número o números en plural, y yo necesito inicializarla en null. Pero como vimos hace un ratito, nosotros aquí vamos a especificarle que esta va a ser una variable de tipo number, ¿sí? Porque va a ser una variable de tipo number, pero necesito inicializarla en null. Como vimos hace un ratito, esto no lo podemos hacer. No podemos hacerlo porque simplemente no podemos asignar un tipo null a un tipo number, básicamente. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar eso? Bueno, aquí ya esto lo hemos utilizado más en videos anteriores también. Esto lo vamos a ver más a profundidad o más a detalle en el siguiente video. Y aquí le vamos a pasar también la posibilidad de que reciba un null. Y listo. Así de sencillo, ¿ven? Ahora, yo puedo inicializar mi variable en nulo, pero ya sé ya que va a ser de tipo numérico. Así de sencillo. Esto sucede exactamente lo mismo con, no sé, supongamos que yo voy a trabajar con un string, vamos a llamar la frase. Bueno, yo puedo inicializar acá mi string, ¿sí? Mi variable de tipo string, pero como necesito inicializarla en null, o en este caso vamos a utilizar undefined porque funciona de la misma manera, le paso entonces que también puede recibir undefined y aquí le coloco undefined. Le inicializo en undefined. Bueno, aquí es undefined. Ahí está. Y ahí estoy inicializándola en undefined, sin ningún problema. Pero sí o sí debemos pasarle esta opción, porque si no le pasamos esta opción, simplemente esto va a explotar, porque básicamente estamos asignándole a una variable de tipo string un undefined. Y como vimos, estos dos tipos son dos tipos independientes. Sé que podemos estar muy acostumbrados a que esto lo podemos hacer en JavaScript, cambiar de tipo como si nada, de un string pasarlo a un null y de un null a una función, etcétera. Pero bueno, acá en TypeScript eso no se hace. Y una manera de solucionarlo es esta, simplemente diciéndole que esa variable puede recibir un string o un undefined. Como les digo, en el siguiente video vamos a ver este tema de las union types un poquito más a detalle. Ahora, vamos a un ejemplito. Vamos al siguiente ejemplo. Si ustedes han estado trabajando con React y si no, los invito a que se echen un vistazo en el canal que van a encontrar una lista de React. Si quieren no vean todo el curso, no pasa nada. Pero el último video de esa lista de React es un proyecto completo que hice de principio a fin. Utilicé una base de datos de Firebase. Y en el punto en el que el usuario va a solicitar un producto o todos los productos, esta aplicación va a Firebase. El punto no es ese. El punto es que en ese momento yo tengo una variable que en un principio cuando el usuario hace la solicitud de un producto, ese producto yo lo almaceno en una variable. Y esa variable en ese momento se encuentra nula, está vacía, no tiene datos, es decir, no tiene los datos o la data del producto o los productos que el usuario necesita visualizar. Entonces, en un principio esa variable yo necesito que esté nula. Y luego, cuando vaya a la base de datos, que en este caso utilice Firebase, se conecte, haga todo lo que tenga que hacer y se traiga la data de los productos, se actualice y pase de nula a que tenga algo de data, que es el producto que se trajo de la base de datos y se la muestre al usuario. Sé que suena un poco engorroso, pero es más sencillo de lo que parece. Básicamente, lo que necesito es
tener una variable que en un principio esté nula y luego tengo una data y hacer con esa data lo que sea, pero que cambie de nula a tener una data diferente. Algo muy parecido a esto. Tenemos un string que en un principio puede estar indefinido o nulo y luego va a tener un string. Aquí lo estamos declarando como indefinido, pero esto puede estar indefinido o nulo, como estamos viendo acá. Y luego esto cambia a number. Bueno, ese escenario se da muchísimo cuando estamos trabajando con React. Y normalmente se suele hacer cuando está en null, se le muestra al usuario un pequeño loader o un cargando mientras se hace ese proceso de ir a la API o a la base de datos para que traiga el producto o la información que el usuario está solicitando. Y luego que eso ya tiene la data, que se retorna la data, bueno, ese loader se quita y se muestra la data. Es decir, cambia la variable de null con la data que trajo a la base de datos, entonces se quita el loader y se muestra la data. Así más o menos funciona. Si quieren verlo más a detalle, como les dije hace un ratito, en el canal van a conseguir ese proyecto, está en la lista de React, es el último video. Aquí en este ejemplo no vamos a hacer ni la mitad de eso, la verdad, pero vamos a hacer un ejemplo bastante simulado a ese escenario. Así que vamos manos a la obra. Vamos a crearnos una función, en este caso la vamos a llamar cafecito, y aquí en los parámetros o en los argumentos que va a estar recibiendo esta función, simplemente le vamos a pasar el tipo de café que nosotros queremos darle al usuario, no sé, un cappuccino, un mocha, un guayoyo, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces acá vamos a pasarle tipo, que sería el tipo de café, eso va a ser un string, lo vamos a estar recibiendo a través de un string. Pero nosotros acá también podríamos, en principio, mientras vamos a hacernos la idea de que este método va a ser una petición a una API y mientras esa API responde, bueno, no podemos dejarle la pantalla en blanco a nuestro usuario. Entonces, esta variable en un principio puede estar en null, mientras va a hacer la petición y demás. Una vez que regrese, va a tener el string con el tipo de café y con toda la data que necesitamos. Vamos a hacernos esa idea. Por ende, esto puede estar también en null. Entonces vamos a decirle acá que, mira, tú también puedes recibir un null, que va a ser en un principio. Ahora, vamos a crearnos una variable. Esta variable va a ser la variable café, que en un principio va a estar vacía. Simplemente va a estar vacía. Ahora vamos a estar utilizando el if else simplemente para preguntarle, mira, si tienes el tipo de café, haz una cosa y si no, haz otra cosa. Esto sería el equivalente a: si tienes la data, pinta esa data en la interfaz del usuario y si no la tienes, bueno, vamos a cargar un pequeño loader. Háganse la idea de que esa sería más o menos la equivalencia. Entonces, aquí vamos a llamar entonces a nuestro if else y vamos a pasarle la condición. En este caso, dijimos que es tipo, dependiendo si lo tenemos o si no lo tenemos. Si lo tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar justamente nuestra variable que acabamos de declarar acá arriba, sí, esta café. Vamos a llamarla y le vamos a decir simplemente a través del template string, vamos a interpolar y le vamos a pasar justamente el tipo de café que el usuario ha seleccionado y lo mostramos o no sé, se lo regalamos, lo enviamos por delivery, no sé, lo que ustedes quieran. Y si no selecciono nada, es decir, si está en null en este caso, podría ser que esté en null, que sería como el loader y tal y qué sé yo. Bueno, en ese caso vamos a decirle que no seleccionó ninguno, o podríamos cargar cualquier otra cosa, pero vamos a decirle acá igual, perdón, null, o ninguno. A decirle ninguno, ya está, así de sencillo. Ahora, acá abajito, vamos a decirle un return, no, aquí me estoy adelantando, vamos a decirle simplemente console.log de café, ¿sí? Lo que vamos a tener en café, si entró por acá o por allá, así de sencillo. Ahora, fuera de mi función cafecito, que abre acá y cierra acá, voy a llamar ahora a mi función cafecito. Voy a invocar a mi función cafecito y le voy a pasar, en el primer caso, vamos a pasarle por lo menos un mocha. Listo. Y en el segundo caso, vamos a pasarle un null, suponiendo que el usuario no seleccionó nada. Ahí tenemos los dos posibles escenarios. Cuando el usuario seleccionó el tipo, que le estamos enviando el string, que sería el equivalente a cuando ya tenemos la data, y el null es el equivalente a cuando, por ejemplo, se invocó al método, pero está en la API haciendo algo tal y qué sé yo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, simplemente va a decir que no seleccionó ninguno. Vamos a lanzar esto entonces a la consola. Vamos a llamar a node
this barra tipos guión bajo null, autocompletamos y ahí lo tenemos, le damos enter y ahí está funcionando. Mocha y ninguno. En este caso, cuando le pasamos el string, bueno, simplemente entra por el if y nos muestra, en este caso, la data. Y cuando está en null, va a entrar por el else. Así de sencillo. De esa manera nosotros podemos tener métodos en donde en un principio estén en null, no puede estar en null, y luego en el camino puede suceder algo, ir a una lógica, una base de datos, una API, qué sé yo, y se carga la data y ya no está en null, ahora tiene la data, bueno, y la mostramos. En ambos casos vean cómo funciona. Pero esto no se queda acá. Entonces tenemos una manera mucho más sencilla, en lugar de hacer un if-else, tenemos una manera mucho más sencilla de trabajar esto. Y es utilizando o apoyándonos de algo que también viene de JavaScript, que justamente es el optional chaining, que básicamente es, si nosotros nos venimos acá a la documentación de Mozilla o de MDN para utilizar la abreviatura, los invito a que se den un vistazo por acá si nunca han trabajado con este método, con este operador, perdón, y vean acá, le van a tener ejemplos, donde por ejemplo aquí lo están usando, van a tener ejemplos, descripción de qué va y todo eso. Esta documentación oficial de Mozilla, como ustedes deben de saber, es muy buena. Y bueno, nada, yo los invito a que se den una vueltita por acá en caso de que no hayan trabajado con este operador. Nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizarlo intentando obtener el mismo resultado que estamos obteniendo haciendo esta función que tenemos acá. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque ustedes en el mundo real, cuando estén trabajando con TypeScript en librerías como React, Angular, etc., van a estar viendo que se utiliza mucho esta manera en que yo les voy a comentar ahora. Y es la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarnos esta función, porque básicamente es lo mismo, solo que aquí en lugar de llamarla cafecito, ahora la vamos a llamar cafecito 2. Listo. El tipo de café, igual, va a recibir el tipo de café que en un principio puede ser en null y después va a pasar a string. Vamos a seguir teniendo nuestra variable café, pero como dijimos, vamos a volar este if. Pero vamos a volarlo por parte. Entonces, vamos a hacerlo así como para que vayan viendo la transformación de esto utilizando el optional chaining, ¿sí? Vamos a llamar a nuestra variable que está vacía, café, y vamos a decirle que va a ser igual a lo que tenemos en tipo al momento de invocar a nuestra función, que es lo que le estamos pasando justamente por acá, ¿sí? Entonces, llamamos a tipo y aquí nosotros podemos utilizar justamente el optional chaining. Le vamos a pasar el símbolo de interrogación y vamos a llamar a un método, en este caso al método concat, por ejemplo. Aquí tenemos el método concat. Listo. Y eso representaría todo este bloque, todo este if. O sea, estas líneas que acabamos de hacer acá representarían todo este bloque. Todo eso, ya lo van a ver ya, no se preocupen. Y si no, vamos con el else. Pero primero vamos a borrar el if, que ya lo sustituimos por esto. Entonces, eliminamos esto y vamos ahora a trabajar con el else. Si no, entonces le pasamos doble py y le pasamos el si no. Y en este caso el si no simplemente es esta línea que tenemos acá. La copiamos, la pegamos y nada más. Ahora ya podemos eliminar esto y ya tenemos esto mismo del else, lo tenemos en esta única expresión que tenemos acá o palabra. Listo, eliminamos. Vamos a subir esto un toquecito y ya está. Santo remedio. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Básicamente, el operador optional chaining lo que hace es evaluar si esta variable está en null y si está en null simplemente va a ignorar lo que está acá. ¿Sí? Esto puede ser un concat, puede ser cualquier método que nosotros estemos llamando, ¿sí? En este caso yo estoy utilizando el concat, pero como estamos trabajando con string en este caso, vean que yo coloco la anotación del punto y veo acá todos los métodos que puedo estar utilizando. Yo en este caso, bueno, voy a utilizar el concat, pero se puede utilizar, bueno, obviamente, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿no? En este caso, concat es más que suficiente, listo. Entonces, si esto existe, es decir, si el usuario en este caso, para que esto exista, el usuario tuvo que haber mandado el string, que en este caso es mocha. Entonces, esto simplemente va a entrar por el if y se va a mostrar. ¿Qué se va a mostrar? Mocha, que es el string, que es la data que está mandando el usuario. Y si esto no tiene data, este símbolo, así de sencillito, nos va a ayudar a decirle, bueno, como tú no tienes data, entonces vente para acá y agarra el doble py, que básicamente acá le estamos diciendo si no, y
El si no, literalmente lo que les está diciendo es ninguno. Es decir, no seleccionó ningún café. Y listo, así de sencillo funciona esto. Este es el if y este es el else. Básicamente eso. Es así de sencillo. Ahora, si yo guardo cambios, voy a irme al navegador. Bueno, tengo que cambiar acá los nombres de las funciones. En este caso vamos a colocar el 2 y el 2 por acá también. Y vamos a cambiar el café también. Vamos a decirle guayoyo. Sí, es café, no sé si en Colombia hay también, pero en Venezuela es un café que existe. Entonces acá vamos a lanzar esto a la terminal y ahora ahí lo tenemos. Tenemos nuestro guayoyo y tenemos ninguno, que son los dos casos que estamos mandando. Es así de sencillo. Este ejemplo lo traigo porque es muy común, vuelvo y repito, cuando nosotros estamos trabajando en estas librerías o frameworks reactivos, utilizar esto que estamos viendo acá. Esto es muy común. Al momento de nosotros querer renderizar algún componente, nosotros utilizamos por un lado, si tenemos la data la mostramos, pero si no, mientras va a la base de datos o a la app o qué sé yo, simplemente mostramos un loader, ¿sí? Un loader ahí como para que el usuario no vea la pantalla en blanco, ¿no? Y tener un poco de una buena UX en ese caso. Y una vez que ya tenemos la data en esa variable, la variable se actualiza automáticamente, reacciona ese componente, se refresca básicamente la data de la variable y esa variable ya con la data muestra la data, la renderiza. Básicamente eso es lo que se suele hacer muchísimo cuando trabajamos con estas librerías o frameworks reactivos. Pero bueno, espero que me haya sabido explicar, que les haya gustado el contenido del día de hoy. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Que anden bien, se me portan bien, nos vemos en un próximo video. Goodbye.